Preside esta ceremonia de arranque de obra para la construcción del Hospital General de Zona de Yecapixtla del Instituto Mexicano del Seguro Social, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se les invita a tomar asiento. La acompañan en la línea de honor la licenciada Margarita González Arabia, gobernadora constitucional del Estado de Morelos. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. Maestra Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Gubernamentales. Ingeniera Ana de Gortari Pedrosa, titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Licenciado Eladio Rafael Sánchez Zavala, presidente municipal de Yecapixtla, Morelos. Y capitán primero, ingeniero constructor, Rubén Jiménez Morales, ingeniero residente de obra. De igual forma, contamos con la presencia de público en general, así como representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la licenciada Margarita González Arabia, gobernadora constitucional del Estado de Morelos. Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes. Saludamos con mucho cariño, con respeto, con admiración a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo con mucho respeto a todo el equipo del gobierno federal que la acompaña. Le damos las gracias al licenciado Zoé Robledo de haber tomado en cuenta estas tierras que eran del IMSS desde hace muchos años, pero que estaban abandonadas y que hoy en día se convertirán en un hospital de especialidades que ayudará mucho a esta región del estado, Yecapixtla, Cuautla, Atlatlaucan, Ocuituco, Hueyapan, Tetela. Y a esta maravillosa región del estado de Morelos. Nos da mucho gusto porque es una necesidad muy grande que tenemos. También agradecemos al general secretario Trevilla porque el Ejército se hará cargo de esta obra, lo cual nos da la garantía de una muy buena construcción. Saludo con mucho cariño también
a la licenciada Ariana Montiel, con la que hemos tenido una maravillosa gira en el estado de Morelos, con los programas de bienestar, del lado de la presidenta desde muy temprana hora. Hemos recorrido varios de estos programas que ya la presidenta les podrá decir con más detalle. A Gallo, nuestro presidente municipal de Yecapixtla, le damos las gracias por recibirnos, presidente. A nuestro querido doctor Kesenovich, encargado de la salud en todo el país, y a todos y cada uno de los presentes. Leti, la licenciada de Gortari, muchas gracias. Y decirles, por último, que Morelos siempre respaldará todos los programas federales, porque esta gran presidenta de México ha logrado sembrar en el corazón de todo nuestro país esa conciencia social de que por el bien de todos, primero los pobres, y que todos sus programas van encaminados al bien de nuestro querido pueblo de México y de nuestro querido pueblo de Morelos. ¡Viva Morelos! ¡Viva México! Gracias. El capitán primero ingeniero constructor Rubén Jiménez Morales, ingeniero residente de obra, hará uso de la palabra. Buenas tardes, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Distinguidos miembros del Presidium, a todas y todos, muy buenas tardes. En el marco de los 100 compromisos del Gobierno de México en la presente administración, la Secretaría de la Defensa Nacional llevará a cabo la construcción del Hospital General de Zona en Yecapixtla, Morelos, con una capacidad de 90 camas. Se trata de un proyecto con una inversión aproximada de 2.846 millones de pesos. Se construirá en una superficie de 5.6 hectáreas, constituido por 5 edificios independientes que incluirán áreas de medicina física y rehabilitación, farmacia, servicios ambulatorios, urgencias, laboratorio, consulta externa, entre otros. El proyecto está integrado estructuralmente con un sistema de cimentación profunda a base de pilas de concreto reforzado, que contarán con un dispositivo de protección sísmica a base de aisladores en cada una de las columnas. Los cuerpos de los edificios serán con un sistema estructural a base de marcos de concreto reforzado, compuestos por traves y columnas. El vestíbulo estará constituido por un marco de acero estructural. El diseño de las fachadas del hospital está pensado para responder a las condiciones climatológicas de la región, ofreciendo un entorno eficiente, confortable y visualmente atractivo. Se instalarán protecciones solares para minimizar la incidencia directa del sol en las fachadas expuestas. En la concepción, planeación y ejecución de esta magna obra, se ha mantenido una estrecha coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Defensa materializará este nosocomio aprovechando la experiencia adquirida en construcción de este tipo de instalaciones en otras entidades del país. Los trabajos de construcción se ejecutarán bajo la dirección técnica de un ingeniero del Ejército, utilizando los recursos humanos, técnicos
y materiales de defensa, contratando mano de obra local, fletes, acarreos, renta de maquinaria, equipo necesario y la adquisición de materiales de la región, impulsando con esto la generación de 3,000 empleos directos y aproximadamente 6,000 empleos indirectos. Los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, seguiremos contribuyendo en la construcción de infraestructura hospitalaria del país como una expresión de nuestro compromiso institucional con el pueblo de México, en proyectos que impulsen el desarrollo del país y genere bienestar a la población. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con el permiso de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, muy buenas tardes a todos y a todas. Es de verdad muy emblemático, es histórico estar este sábado aquí, todos quienes nos hemos reunido. La gobernadora Margarita, muchas gracias. Sabemos que desde hace varios años, desde antes de que llegaras al gobierno del Estado, esta era una preocupación tuya, porque lo era del pueblo de Morelos, desde luego de Yecapixtla, pero también de toda esta región. Y quiero saludar al general secretario Trevilla, al doctor secretario Kersenovich, a la secretaria Ariadna Montiel, a Leti, a todos quienes hoy estamos aquí reunidos, al presidente municipal también, que ha estado muy presente, y a quienes hoy están aquí reunidos, el personal del IMSS, el doctor Olivos, que nos acompaña, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, junto con Daniel Muñoz, la doctora Mónica Arriola, todas y todos, integrantes del Consejo Consultivo también, que han estado participando en este proyecto. También están aquí senadoras, senadores, diputadas, diputados, pues todos reunidos en esta noticia que nos trae la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelos. Quiero comentar que la historia del IMSS en Morelos es bastante peculiar. Si bien llegó el IMSS después de su nacimiento en 1943, en 1956 llegó a Morelos, primero con una pequeña clínica de medicina general en Cuernavaca y después su primer hospital, el de Zacatepec, que se construyó en 1962 y que tenía un enfoque hacia la atención sobre todo de la población cañera. Después, el hospital de Cuautla se construyó en el 79 y después también empezaron a crecer las unidades de medicina familiar. Y hasta ahí llegó el crecimiento del IMSS, por lo menos en términos hospitalarios en el estado de Morelos. Siguió creciendo la derechohabiencia, pero nos quedamos apenas con 3 hospitales. Pero la cosa se agravó en el sismo del 2017. Recordarán y recuerdan muy bien aquí en Morelos que los 2 hospitales, tanto el de Zacatepec como el de Cuautla, quedaron sin funcionamiento. Se quedaron desde septiembre, desde el sismo, sin funcionar, y la respuesta institucional, en vez de pensar no solamente cómo echarlos a andar e incluso pensar en crecer, fue pues todo a la Ciudad de México. Al fin queda cerca, vámonos a la atención hospitalaria de esta región, a la Ciudad de México. Esto siempre ha implicado cargarle la mano al derechohabiente, lo que significa no solamente en términos económicos, que tenga que salir a buscar la atención
fuera del lugar en donde vive, pero sobre todo fuera de la red de apoyo con la que se cuenta siempre con las familias, con quienes están pendientes ante una situación así. Por eso es que desde hace bastante tiempo, desde 2019, nos dimos a la tarea primero de rehabilitar ambos hospitales, tanto el de Cuautla como el de Zacatepec, y también hacer acciones de infraestructura, conservación y compra de equipamiento en varias partes. Fueron cerca de 2,000 millones de pesos en la rehabilitación de ambos hospitales. También 15 unidades de primer nivel que fueron intervenidas, compra de equipo. Morelos por primera vez cuenta con una sala de hemodinamia propia allá en el hospital de Cuernavaca, se ampliaron los servicios de hemodiálisis, pero todo esto se acompañó de un crecimiento de la derechohabiencia. Afortunadamente, en los últimos años, además de más trabajadores y trabajadoras derechohabientes del Seguro Social y con mejores ingresos gracias a los incrementos del salario mínimo, el crecimiento muchas veces no era suficiente. Por eso se empezó a pensar en esta nueva unidad hospitalaria, en este nuevo hospital, porque pasamos de 786,000 derechohabientes a 865,000 en apenas 5 años. La buena noticia es que hoy se unen de dos grandes instituciones para hacer realidad este nuevo proyecto del hospital. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Seguro Social. Una, como siempre decimos, patrimonio nacional, la otra, orgullo también nacional, y creemos que la experiencia que ya tuvimos en otros hospitales y en los que vienen, pues nos darán no solamente el mejor tiempo, los mejores costos, sino la mayor calidad, la calidad que merece el pueblo de Morelos. Como ya se ha mencionado aquí, se desplantará el hospital en una superficie de 30,000 metros cuadrados, contará con 90 camas de hospitalización, 3 quirófanos, uno de ellos para el área de urgencias y la atención de 30 especialidades diferentes: anatomía patológica, anestesiología, cardiología, cirugía general, cirugía pediátrica, neumología, nefrología, neurología, traumatología, entre muchas otras más, además de contar con sala de hemodiálisis, salas para procedimientos para quimioterapias, clínica de heridas, clínica de pie diabético, clínica de mama, clínica del dolor, áreas respiratorias y una unidad de cuidados intensivos que siempre es importante contar con ella. Además de equipo de primera generación y lo más importante, cerca de 1,400 trabajadoras y trabajadores, entre médicos, médicas, paramédicos, personal administrativo, enfermería, nutrición, dietética, todos quienes conforman la familia IMSS y que son el corazón, el alma de un hospital. Con esto estaremos pasando en el estado de 1,150 médicas y médicos especialistas a 1,450 médicas y médicos especialistas. Y algo muy importante, como saben, aquí a un costado está la unidad de medicina familiar número 24 y tendrá también ese crecimiento hacia el tiempo completo, que es lo que hemos estado buscando, que sean unidades que atiendan también los fines de semana. Agradecer también a la empresa Burlington que se dio la toma de agua que nos va a permitir tener servicios y que habla de cómo tanto las instituciones del gobierno federal, las instituciones del gobierno estatal, el municipio, pero también la sociedad y en este caso la iniciativa privada pueden participar y colaborar en la construcción de un hospital de esta naturaleza. A todo este crecimiento de infraestructura hemos sumado metas que nos ha pedido la presidenta para incrementar las cirugías que se realizan al año hasta llegar a 2 millones, incrementar las consultas de medicina familiar hasta llegar a 30 millones y 100 millones de consulta de medicina familiar. Esto con el objetivo de disminuir los tiempos de espera y poder tener una atención más oportuna y siempre con la dignidad que merece el pueblo de México. Aquí queremos decir también que Morelos ha tenido una participación extraordinaria en todos los otros programas de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Vida Saludable con la SEP estamos con 131 brigadas de enfermería visitando todas las escuelas primarias de Morelos para la identificación de padecimientos de niñas y niños de esa edad y ahora muy contentos de poder participar
en el gran programa de salud casa por casa junto con la Secretaría de Bienestar. Por eso vemos con mucha esperanza, con mucho futuro, con mucho porvenir los anuncios que ahora se hacen en esta gira que emprende la presidenta Claudia Sheinbaum en el mes de junio y que nos permite en el Seguro Social seguir creciendo para ofrecer un seguro más seguro, más social, más fuerte y de acuerdo a los principios del segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, enhorabuena y muchas felicidades. El doctor David Kersenovich, secretario de Salud, hará uso de la palabra. Con el permiso de la señora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, saludo también a la gobernadora del estado de Morelos, a todos los miembros del Presidium y a todos los asistentes a este evento. Este evento es un acto muy significativo. Yo quisiera empezar por agradecer al maestro Zoe Robledo el que tenga esta disposición de la construcción de este nuevo hospital y felicitarlo por lo mismo. Pero además este acto responde a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha encargado, que es diseñar un sistema de salud que sea semejante para toda la población de México y hacerlo con calidad, seguridad y eficiencia. Y este es un acto que pone de ejemplo cómo el Seguro Social se une al resto de los componentes del sector de salud, como son, por ejemplo, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar, la Defensa, todos trabajando por el bien de construir un sistema de salud único en el país. Déjenme comentarles que la persona que más está involucrada en eso es precisamente nuestra presidenta. Nuestra presidenta nos dedica semanalmente un par de horas para marcarnos y guiarnos en el camino de cómo construir ese sistema de salud. Y yo le quiero agradecer a la presidenta precisamente todo su compromiso. Pero no nada más son los componentes del sistema de salud. Este acto muestra cómo todo el gobierno puede cooperar para construir un sistema de salud. La Secretaría de Defensa aquí, la Secretaría del Bienestar con los distintos programas, todos enfocados a que tengamos un sistema de salud cada día mejor, que vaya en una mejor atención médica para todas las personas, pero también con un enfoque preventivo, con un enfoque de atención primaria a la salud en forma paralela. Y un ejemplo de ello es el programa de salud casa por casa, en donde la población mayor se va a ver atendida precisamente en su domicilio y acompañada. Y al mismo tiempo se está trabajando, como se mencionó, en nuestra niñez, explicándoles por qué no queremos que consuman, por ejemplo, azúcar, alimentos procesados que ponen en riesgo su salud y que después ocasionan la presencia de las enfermedades crónicas en forma tan importante. Entonces, la construcción de un sistema de salud requiere de un trabajo conjunto entre todos los componentes del gobierno y el acto al que acudimos el día de hoy es un ejemplo de cómo colaborando todo podemos avanzar en la salud de los mexicanos. Yo felicito al Seguro Social, a la Secretaría de Defensa y sobre todo a nuestra presidenta por la guía hacia este propósito. Muchas gracias.
Escuchemos el mensaje que dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Margarita González Arabia, gobernadora del estado de Morelos, muchas gracias. Compañera incansable, yo digo que es la mejor gobernadora que ha tenido Morelos y además mujer. Así que muchas gracias, Margarita. Al presidente municipal, muchas gracias por recibirnos. Al general Ricardo Trevilla Trejo, general secretario, muchas gracias. A Zoé Robledo, director del IMSS, y a todo el equipo, todos los secretarios, secretarias, compañeros que trabajan en el Gobierno de México. Les platico que todos los lunes a las 5 de la tarde, siempre, cada semana, nos reunimos con el Gabinete de Salud. Ahí asiste el secretario de Salud, David Kersenovich, que es pues una eminencia reconocida internacionalmente y que dejó su práctica para venir a ser secretario de Salud, lo cual le agradecemos. Está el director del IMSS, Zoé Robledo y su equipo, el director del ISSSTE, Martí Batres y su equipo, el IMSS Bienestar, el doctor Alejandro Schwartz y su equipo, está la Secretaría de Hacienda, todos nos reunimos todos los lunes. Ahí desarrollamos un plan de trabajo para todo el sexenio. El plan tiene que ver con un programa integral, desde la prevención de la salud hasta la atención médica. En la prevención, varios programas, desde los que existen naturalmente en las instituciones de salud, hasta nuevos programas que hemos desarrollado. Por ejemplo, uno de ellos se llama Salud Casa por Casa. Son 20,000 enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que van a visitar a todos los adultos mayores, los 13 millones de adultos mayores del país de 65 y más años, y a todas las personas con discapacidad en su hogar. El día de hoy dimos el banderazo de salida de Salud Casa por Casa aquí en Morelos. Ayer estuvimos en el Estado de México y así lo vamos a hacer para las 32 entidades de la República. Ellos llevan equipo y buscamos que encuentren con anticipación, que a través de la revisión de las personas mayores, con anticipación puedan detectar hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas que eviten que lleguen a circunstancias de mayor gravedad. Además, pues de la concepción de la salud, que no es la atención a la enfermedad, sino la prevención y el bienestar de las personas. Ese es uno de los programas de prevención de la salud. El otro es este que decía Zoé Robledo, que es vida saludable en las escuelas. Es decir, atendemos a los más vulnerables de 65 años y más y a los más vulnerables desde la primera infancia. El IMSS está yendo a todas las escuelas públicas del país. Van brigadas médicas junto con la Secretaría de Educación Pública y también ven el peso de los niños, ven los problemas visuales y algunos otros problemas que nos permitan tener pues una mínima historia clínica de los niños y las niñas que van a escuela pública y al mismo tiempo las historias clínicas de los 13 millones de adultos mayores. Todo eso va a un sistema, de tal manera que cuando llegue un adulto mayor a un centro de salud o a un hospital, pues van a tener el historial médico que ya revisaron o que ya incorporaron los profesionales de la salud que están en el Salud Casa por Casa o en los niños y en las niñas, por supuesto, con toda la supervisión para el uso de datos privados que puedan tener los médicos que atienden en el IMSS, en el ISSSTE o en el IMSS Bienestar. Ese es un programa muy ambicioso de prevención de la salud desde las escuelas y desde el hogar. Nuestro objetivo,
pues es que no tengan que llegar las personas ya con problemas crónicos a los hospitales, que es donde tenemos la mayor saturación. Después viene la atención primaria. Entonces ahí estamos analizando cuántas unidades de medicina familiar tiene el IMSS, cuántos centros de salud tiene el IMSS Bienestar, cuántos tiene el ISSSTE, cuántos se requieren en cada lugar, en qué condición están cada uno, qué equipamiento requieren, cuánto personal de salud requiere cada uno de estos centros de atención primaria a la salud. Y estamos buscando poder coordinar los sistemas de salud, de tal manera que no queden divorciados el ISSSTE, el IMSS y el ISSSTE Bienestar, sino que sea parte de un sistema nacional de salud pública, que es lo que estamos buscando. Y después los hospitales, y de ahí pues los hospitales de tercer nivel, que también es importante. En este proceso pues lo que estamos viendo es cuántas camas hay por región en nuestro país, y ahí tomamos la decisión de cuántos hospitales nuevos se requieren. Y Morelos es uno de los estados que requiere pues mayor atención hospitalaria. Y por eso la decisión de hacer un hospital del IMSS justamente aquí en Yecapistla, para poder atender a los beneficiarios del IMSS. Este es el trabajo que realizamos todos los lunes, le damos seguimiento. Al mismo tiempo vemos la compra de medicamentos. ¿Cuántos medicamentos se están comprando? Si son los necesarios a través de lo que determine la Secretaría de Salud. ¿Cómo va la licitación? Si ya llegó a los centros de salud, a los hospitales. Si no ha llegado, ¿por qué no ha llegado? Si es un problema de la Secretaría de Hacienda o es un problema del sector salud o es un problema del administrativo del sector salud que no ha pedido los medicamentos. Y al mismo tiempo estamos levantando encuestas de los beneficiarios, de los usuarios de los centros de salud, para que la presidenta pueda saber pues realmente qué piensa la gente, si hay buena atención, si no hay buena atención, si hay medicamentos, si no hay medicamento, y de esa manera vamos a ir solventando toda la problemática. Pero todo esto no sería posible sin ustedes, sin quienes atienden los profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, todo el personal de salud que atiende en los centros de salud y en los hospitales. Y en estas encuestas les quiero decir algo, en todas siempre viene, nos trata muy bien el médico, la enfermera. El problema es o que en algún lugar no hay medicamento, o que en algún lugar hay mucha cola, o que en algún lugar hay otros problemas de la atención. Así que el día de hoy pues quiero agradecerles y felicitarles, porque eso es lo que piensa el pueblo de México de la atención a la salud en los 3 sistemas de salud. Con esto, ¿qué reivindicamos? Fíjense, durante mucho tiempo en nuestro país, en todo lo que se llamó el periodo neoliberal, que ocurrió en México de 1982 al año 2018, la concepción de los gobernantes, además de la corrupción, pero la concepción del gobernante es que había que privatizar lo público, que lo público era malo per se, que si lo administraba el gobierno estaba mal, que se corrompía, que era muy burocrático, que no había manera de salvar lo público, que había que privatizarlo. Y en ese proceso se fueron privatizando pues muchísimas áreas en nuestro país, y en particular en el Instituto Mexicano del Seguro Social se fueron subrogando muchísimos servicios. Bueno, desde las guarderías, subrogadas, como si los trabajadores o trabajadoras del IMSS no pudieran atender las guarderías. Mis 2 hijos fueron a guardería del IMSS y son las mejores guarderías que puede haber en cualquier lugar del mundo. Mi hija y mi hijo, y fueron atendidas directamente por el IMSS. Entonces se subrogaron con los problemas que ya sabemos que vinieron después. Que no podían las farmacias ser del IMSS, que habría que subrogarlas. Que el banco de sangre no lo puede atender, hay que subrogarlo.
Que la hemodiálisis tampoco, hay que subrogarla. Que este otro servicio, hay que subrogarlo. Y el otro, hay que subrogarlo. ¿Y se resolvió el problema? No, al contrario, se volvió un problema mayor, se gasta más dinero y realmente dejó de funcionar porque empezaron a haber pues islas dentro de los hospitales, dentro de las unidades de atención médica. ¿Qué estamos haciendo ahora? Desde que llegó el presidente López Obrador y ahora nosotros recuperando la esencia de lo público. El problema no es que lo público esté mal, el problema no es que el gobierno administre mal, el problema era la corrupción que había antes. Eso sí, nosotros estamos convencidos que podemos ser muy eficientes, honestos, por supuesto, honrados, por supuesto, pero tenemos que recuperar lo público y en particular en la salud, porque la salud es un derecho del pueblo de México, no es un privilegio ni es una mercancía. Y de esta manera SOE ha estado haciendo una excelente labor. Cuando gané la presidencia de la República no tuve la menor duda, le dije, SOE, nos tienes que seguir acompañando al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque entiende muy bien esta perspectiva de la importancia de recuperar lo que fue el sueño del general Lázaro Cárdenas con una institución tan maravillosa como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este sexenio vamos a hacer por lo menos 7 hospitales nuevos, pero además distintas unidades de medicina familiar en distintos lugares del país. Hasta ahora este es el planteamiento que tenemos y lo que tenemos que hacer es lo que funciona ahora, que funcione excelente, que donde haya necesidad de unidades de medicina familiar, atención primaria, ahí avancemos y en los hospitales, ahí en los lugares donde realmente hay mayor carencia. Es igual para el IMSS Bienestar y es lo mismo para el Instituto del Seguro Social. Y lo que queremos al final es tener un sistema nacional de salud pública, que cada mexicano o mexicana tenga una credencial que diga yo soy miembro del Instituto o del Sistema Nacional de Salud Pública. A mí me toca el IMSS Bienestar, a mí me toca el IMSS o a mí me toca el ISSSTE o el sistema de salud que no esté integrado al IMSS Bienestar. Pero que si tiene una emergencia pueda ir al IMSS, que no le digan aquí no te atendemos porque tú no eres beneficiario y que con su credencial pues pueda decirle al ISSSTE, oye, llegó un beneficiario del ISSSTE que es atendido en el Seguro Social. Esa es nuestra meta, hacia allá queremos llegar con el Sistema Nacional de Salud Pública y créanme, estoy segura que lo vamos a lograr y eso es gracias a ustedes, al trabajo que realizan todos los días. Cierro con lo siguiente, quiero agradecer enormemente a la Secretaría de la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo. Fíjense nada más la maravillosa institución que es la Secretaría de la Defensa Nacional. No solamente nos defienden frente a huracanes, frente a sismos, toquemos madera los dos, frente a cualquier adversidad con su plan DN3C. No solamente nos ayudan con la seguridad pública, ahora con la Guardia Nacional, que es una institución que se está fortaleciendo gracias a la Secretaría de la Defensa. Nos ayudan en muchísimas cosas, pero además un gran descubrimiento del presidente López Obrador fueron los ingenieros militares, que realmente un aplauso a todos los ingenieros militares de nuestro país. Fíjense, construyeron el AIFA, una parte del Tren Maya, y ahora nos van a ayudar a construir los 7 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos van a estar a cargo. Fíjense la eficiencia de la defensa. Le pregunto hace un momento, general, ¿cuántos ingenieros tiene la defensa? Me dice 200, parece que son 2,000 con todo lo que hacen todos los días. Así que muchas gracias de verdad, general, gracias al Ejército Mexicano, gracias a todos los ingenieros mexicanos, a la Defensa Nacional,
por este maravilloso trabajo que realizan para el pueblo de México. Y cierro con esta frase maravillosa. La primera vez que oí el himno del IMSS, me salieron las lágrimas porque es algo muy hermoso. Dice: el águila, una madre y su regazo, son símbolos de amor indeclinable a un pueblo que avance infatigable, con rumbo al porvenir, nunca al ocaso. ¡Que viva el IMSS! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva México! Favor de ponerse de pie. A continuación, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, llevará a cabo el banderazo de arranque de obra para la construcción del Hospital General de Zona de Yecapixtla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Simultáneamente, se colocará la primera piedra para dar inicio con este gran proyecto. Invitamos a todos los presentes a ayudarnos con el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Se les invita a permanecer de pie. A todas y todos les pedimos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional. Es así como finaliza este evento. Se despide de ustedes la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable presencia, deseándoles que tengan una excelente tarde.